Qué alegre es estar celebrando el Día de la Reforma, un acontecimiento al cual le damos muchas gracias al Señor por, como bien dijo nuestro hermano Steven, utilizar a esos hombres para tener un buen concepto de las Escrituras y sobre todo la autoridad de las Escrituras, hermanos. Desarrollar una teología conforme a las Escrituras. Y en Corintios hemos visto mucho acerca del contenido de esas Escrituras, de la revelación de las Escrituras. Y las Escrituras, hermanos, en general nos dan el conocimiento necesario para adorar a Dios. Tanto en muchas formas. Y hoy vamos a ver mucho acerca de la adoración y lo vamos a hacer con el enfoque de qué decía Lutero sobre la adoración. En ese contexto de qué decía Lutero en la adoración, hay que saber mucho de qué es lo que se vivía en el momento en que se da la reforma y los cambios que se dieron tras la reforma. Como antecedente histórico, tenemos algo principal en la iglesia de aquella época: la sustitución de las Escrituras por tradiciones o fábulas. Y ese era el gran problema. En vez de estudiar las Escrituras, comenzaban a llenar de historias, de algunos mitos en la iglesia. Ya no se leía las Escrituras, preferían leer otras cosas, tradiciones y algunas anécdotas de muchos santos y cómo eran ejemplares. Y no es de que no haya personas ejemplares, pero eso sustituyó el estudio de las Escrituras. Esa sustitución de las Escrituras llevó a muchas cosas. Y con respecto a la adoración, tenemos la vida monástica. Ese desprecio por las cosas materiales, incluyendo el desprecio por el propio cuerpo, cosa que no está así en las Escrituras. Pero ellos tenían la idea de que para agradar a Dios, como la sociedad estaba tan corrompida, entonces se tenían que ir a encerrar en un monasterio y vivir una vida monástica. Ahí se iban a dedicar a la oración, al ayuno, a flagelar su cuerpo, porque eso sí, era vivir la santidad ahí flagelándose el cuerpo. Eso no es santidad. Hay que decirlo claro, eso no es santidad. Si usted tiene el cuerpo es porque el Señor se lo ha dado y tiene que administrar su cuerpo también. El cuerpo es algo que el Señor nos da, no para estar castigando el cuerpo. Pero tenían esa idea: en la sociedad no se puede vivir santamente, es algo contrario a las Escrituras. Entonces se iban a vivir una vida monástica. Luego tenemos también el servicio de adoración como obra meritoria. Ustedes pagaban una misa a algún sacerdote, hacían una peregrinación. Todo eso era una obra que a las personas le ganaban mérito a favor de Dios. Entonces el Señor, con tantos méritos que tenía la persona, no podía negarle la salvación. Y hermanos, el único mérito que tenemos es la obra de Cristo en la cruz. Esa es la única obra meritoria ante Dios. Pero así como las personas creían que ellos se iban a salvar por hacer tal cosa en la iglesia, muchas de esas ideas las tenemos ahora en la iglesia evangélica. Otra cosa que era muy marcado era la misa en latín. Y era la misa en latín porque era el lenguaje religioso y el más común, pero no por ser el más común en aquel entonces, era entendible y accesible a todas las personas. Si aquí me pongo a hablar en hebreo, en griego o en latín,
la mayoría de personas aquí no va a entender qué estoy diciendo, pero hablamos en español porque queremos que entiendan, que capten las ideas que están en las Escrituras y entonces que constriñe su alma, hermano, su corazón y cambie su voluntad. Pero si usted no entiende, si usted no usa su intelecto, su mente, para captar lo que está en las Escrituras, no va a haber un cambio en su vida. Por eso nosotros creemos que los atributos de la personalidad, del intelecto, el sentimiento y la voluntad son muy importantes, pero todo comienza con el conocimiento. Y si ese conocimiento no llega a provocar una emoción de constreñir su corazón y menos un cambio de voluntad, aunque tenga el conocimiento, está en un punto vacío. Tiene que haber las tres cosas, pero la misa en latín. Y otra cosa que había, sobre todo en el catolicismo romano, la jerarquía sacerdotal. Todos teníamos mediadores y solo el sacerdote hacía una oración porque solo a él sí le escuchaba el Señor. Por último tenemos el canto gregoriano. El canto gregoriano era un canto, tal vez no vamos a entrar a describir musicalmente eso, pero lo importante es de que era un canto en latín, cosa que no se entendía en general, y que era cantado únicamente por los sacerdotes. Entonces, estos seis aspectos antecedentes, la sustitución de las Escrituras, la vida monástica, el servicio como obra meritoria, la misa en latín, la jerarquía sacerdotal y el canto gregoriano son los antecedentes en la adoración en la iglesia en aquel entonces. Pero vamos a ver cómo es de que esto va a cambiar en la Reforma. Y hay que tener claro un tema principal. El tema principal de la Reforma quizá no era la adoración. El tema principal es la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación. El estudio se llama soteriología, que es el estudio de la salvación. Esa es la lucha principal de la Reforma. Por esa lucha de la doctrina de la justificación, entonces se desprende cómo es la adoración. Entonces vamos a tener que el eje de la adoración va a ser la doctrina de la justificación, la soteriología como estudio principal de la Reforma. Y por eso podemos observar en el transcurso de la historia, y aquí les hago una breve revisión de la historia. Tenemos en 1517 que Lutero clava las 95 tesis, las actas de Augsburgo en 1518, comienza a haber comentarios sobre Gálatas y Salmos selectos por parte de Lutero en 1519 y escritos contra el papado, los sacramentos y otros escritos de índole soteriológico, es decir, de la salvación, de 1520 a 1525. Fue hasta el 1523, 6 años después, que entonces se escribe algo sobre el orden de la misa y la comunión para la iglesia de Wittenberg, donde estaba Lutero. 6 años después comienza el estudio acerca de la adoración. ¿Por qué es esto? Porque lo principal es la doctrina de la justificación para los reformadores. Sí, es importante cambiar los antecedentes de la adoración, pero ante todo es la doctrina de la justificación. Por eso comienza a redactar escritos 6 años después de clavar las 95 tesis.
Y hay que decir que Lutero fue uno de los más tardíos reformadores en cambiar la adoración. Al final de 1523 se pone acerca del orden de la adoración pública. Es el último escrito que redacta acerca de la adoración pública y se pone en práctica hasta el 29 de octubre de 1525, casi 8 años después de que se clavan las 95 tesis, se pone en práctica la teoría que había hecho para celebrar el culto completamente en alemán. Entonces, hay que saber que vamos a hablar sobre la adoración en la Iglesia Reformada, sobre todo el enfoque que Lutero le está dando. Hay otros reformadores como Calvino y como Zwinglio que también escriben acerca de la adoración. En esta ocasión vamos a dar el enfoque que dio Lutero a la adoración y lo hace en 2 secciones, en la adoración individual y en la adoración grupal, o yo lo he dividido en la adoración individual y la adoración grupal. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias y te alabamos por el que has usado a hombres en la historia para preservar la fe, Señor, para preservar la sana doctrina. Y sabemos, Señor, que tú te has revelado en las Escrituras y lo cual es nuestra principal fuente, Señor, la única y suficiente autoridad, pero también has dejado a grandes pensadores en la iglesia, en la historia de la iglesia, que nos explican de una manera sintética lo que has escrito ahí, que ejemplifican también, Señor, cómo es de que nos debemos de acercar, qué actitud tenemos que tomar nosotros para adorarte a ti, qué es lo que a ti te agrada y cómo debe ser nuestro culto. Señor, ante todo, haz que nosotros te podamos alabar como a ti te gusta, independientemente si es Lutero, si es Calvino, si es Zwinglio, Señor. Está bien las opiniones que de ellos podemos tomar, pero nuestra meta es honrarte a ti. Y eso es nuestro anhelo y lo que pedimos, que tú nos ilumines y nos abras el entendimiento para que podamos acercarnos a ti. Esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a tener, como les digo, he dividido los 2 pensamientos de la adoración en Lutero como una adoración individual, es decir, cada quien, y de una manera grupal, como sería en una congregación. Veamos la manera individual de adoración. Aquí tenemos que hablar un poco acerca del comentario que él hace de algunos pasajes, y ese es lo que vamos a observar en Primera de Pedro capítulo 2. En el versículo 5 encontramos algo importante acerca de la adoración. Dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice Lutero acerca de este pasaje? Nos dice: en consecuencia, dado que Él es el sacerdote y nosotros sus hermanos, todos los cristianos poseen la autoridad, la orden y la obligación de predicar, llegar ante Dios, orar el uno por el otro y ofrecerse ellos mismos como sacrificio a Dios. De este pasaje, lo que nos está explicando Lutero y va en contra de esa jerarquía sacerdotal. Todos, hermanos, aquí Pedro nos dice que todos somos piedras vivas y un sacerdocio santo. Ya no hay esa jerarquía sacerdotal que había antes en la iglesia.
todos sabiendo que el sumo sacerdote es Cristo, y dicen nosotros sus hermanos, todos tenemos la autoridad de acercarnos a Dios directamente. Todos podemos, no es necesario estarle pidiendo a un sacerdote que nos confiese, que haga tal cosa, que presentar una ofrenda solo con el sacerdote. Así no es. Todos tenemos la autoridad de llegar ante Dios como sacerdotes, como piedras vivas. Y no solo es esa autoridad y esa capacidad de llegar a Dios, sino también la obligación de predicar el Evangelio. Ya no es solo unas personas que se dedican y que tenían algún poder especial, como se creía en la iglesia, de predicar, sino que todos tenemos la obligación de compartir el Evangelio, predicar. Podemos llegar ante Dios, y algo importante y algo que yo creo que en la iglesia se da, orar el uno por el otro. A veces se cree, incluso dentro de la iglesia evangélica, que solo el pastor puede orar porque él sí tiene comunión con Dios y los demás no. Eso no es así. Su oración, la mía, es igual ante Dios, porque todos somos un real sacerdocio. No crea que por ser el pastor, él sí, solo él bautiza, solo él hace tales cosas. No, hermanos, todos tenemos esa capacidad de orar ante Dios. Es importante ver esa. Y no solo eso, ofrecerse como sacrificio. Bien lo dice Pablo, que nuestras vidas deben ser un sacrificio santo y vivo. Así un holocausto, presentarse completamente ante Dios. Tal vez usted y yo ya no estemos presentando ese sacrificio que los judíos tenían en el templo, porque nuestra vida debe de ser un sacrificio para el Señor. Esa es nuestra ofrenda. Sí, usted puede dar una ofrenda material, pero ante todo su vida debe de ser una ofrenda ante Dios. Eso es lo que nos dice Lutero. Y luego saltamos hasta el versículo 18, donde dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué es lo que comenta Lutero en este punto? Dice: si preguntáis a una sirvienta de baja condición, ¿por qué lava los platos, ordeña la vaca?, os responderá: lo hago porque sé que se complace Dios, de quien yo tengo palabra y orden. Aquí lo que nos está hablando es en contra de esa idea de la vida monástica. Y yo sé que algunos creen que en la iglesia que su misma casa debe de ser un monasterio apartado de sus vecinos. Quieren ser la luz y la sal de este mundo, pero vivir en otro planeta. No es así la vida. Esa no es la santidad. La santidad se vive en medio de este mundo. Y entonces lo que está diciendo es de que si hay una sirvienta que ordeña la vaca, lo hace porque sabe que Dios se complace de eso. En la vida cotidiana de aquel entonces, lo que nos está diciendo Lutero es de que una persona en la vida cotidiana hace las cosas porque a Dios le complace. De Él tiene palabra y la orden. Usted, hermano, toda nuestra vida tiene que hacer las cosas porque Dios se complace en las cosas que usted hace. No es porque tenga jefes en el trabajo, no es porque es visto adecuadamente o la sociedad lo va a ver como un bien. Eso no es así. La gloria tiene que ser para Dios. Y luego dice el pasaje: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
El comentario que nos hace Lutero aquí es: pero ¿qué he de hacerlo si tengo un amo irritable y si siempre descontento, a quien nadie sirve satisfactoriamente? Hay muchos como él. Pedro responde: si sois cristianos y deseáis complacer a Dios, no debéis de fijarlos en lo excéntrico o en lo rudo de vuestro amo, sino debéis de fijarlo en lo que ordena Dios y pensar: de esta forma serviré a mi Señor, que desea que muestre obediente aún con ese hombre tan duro. A veces, hermanos, tenemos cosas que son muy difíciles de hacer. Yo les voy a decir, yo gracias a Dios, todas las actividades de la iglesia, a mí me da un gran gozo hacerlo. Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me da, que incluso venir los domingos a las 8 de la mañana, 8:30, a componer, a montar las sillas, el sonido, diferentes cosas, aún eso para mí es gozoso. Pero yo sé que en la vida secular a veces tenemos cosas que no nos gustan. A veces tenemos compañeros en el trabajo que nos caen mal, que a veces sentimos que el jefe es alguien duro. Y lo que nos dice es de que aún cuando tenemos cosas difíciles de hacer, si se complace al Señor, hay que hacerlas. Entonces, porque hacer cosas que nos gustan, ¿qué vamos a hacer? Si nos gusta, con gozo lo hacemos. Pero las cosas que son difíciles, las cosas que no nos gustan, las cosas que no nos parecen a nosotros, pero es agradable al Señor, eso es difícil de hacerlo en nuestra humanidad. Va en contra de nuestros deseos. Pero debemos de pensar: de esta manera serviré a mi Señor Jesucristo, que desea que me muestre obediente aún en esta condición. Y el ejemplo es aún en este hombre tan duro, en esas condiciones difíciles. Si va a servir al Señor Jesucristo, si usted le va a dar honra al Señor, entonces hágalo. Por eso es de que nos dice sobre una sirvienta de condición baja, es algo que es cotidiano. Y tal vez a esa sirvienta que nos pone el ejemplo Lutero no le guste ordeñar, pero lo hace porque le da gloria al Señor. Y es muy importante eso, hermanos. No crea que solo los domingos aquí, 2 horas, ya alabé al Señor, me voy a mi casa a portarme como yo quiera. No es así. En todos los actos comunes, dentro de una sociedad, no es una vida monástica la que estamos llevando. Es dentro de la vida común, de lo que hacemos cotidianamente. Ahí es donde vamos a alabar al Señor, donde vamos a darle gloria y honra. Por eso es de que en su comentario a Juan, a la primera carta de Juan, nos dice que la obediencia es la forma más elevada de adoración. Y apúntelo, hermano, memorice. Yo creo que si hay una frase de Lutero que para mí tiene muchas frases hermosas, pero algo que debemos de saber y con lo cual debemos estar de acuerdo es: la obediencia es la forma más elevada de adoración. Podemos cantar, podemos estudiar las Escrituras, y todo eso nos debe de llevar a tener una adoración, a obedecer al Señor en esas circunstancias difíciles que podemos tener en la vida cotidiana. Como vemos, solo en estos 2 versículos habla mucho en contra de esa vida monástica, en contra de la vida sacerdotal. Sin embargo, en el libro de la cautividad a Babilonia, nos habla acerca del sacerdocio universal, que todo aquel que tenga conciencia de ser cristiano también tenga la
seguridad y convicción de que todos somos sacerdotes en el mismo grado, es decir, todos gozamos el mismo poder sobre la palabra y sobre cualquier sacramento. No obstante, sepa igual que no está permitido el uso de esa potestad o de esa cualidad, a no ser por el consentimiento de la comunidad o por el llamamiento del superior, porque nadie debe de arrogarse personalmente para sí lo que es común a todos. Y nos habla sobre que en efecto hay personas que Dios llama y la comunidad los reconoce como líderes en la iglesia, pero eso no quita el sacerdocio universal. Entrando en ese sentido, veamos brevemente la adoración grupal. Primero, si recordamos que la adoración más elevada es la obediencia, la adoración grupal debe de ir encaminada a esa obediencia. Tiene como propósito enseñanza y aprendizaje. El hecho de que nos reunamos en grupo tiene un propósito de enseñanza y aprendizaje. En la adoración grupal debe de ser las escrituras lo principal de la adoración. A veces tenemos en la iglesia que lo principal son los cantos, lo principal es la oración, y eso no quita que sean malas cosas, pero lo central en la adoración grupal debe ser el estudio de las escrituras. Se debe de transmitir las escrituras de tal manera que cada uno individualmente obedezca a Dios. Las escrituras, aquí estudiamos las escrituras, pero no es solo para un conocimiento que usted diga, ya sé este pasaje, esto es lo que quiere decir. No es así. El punto es de que cada uno de nosotros en nuestra vida podamos obedecer a Dios. Salimos aquí los domingos, algunos hermanos los viernes, y todo eso tiene que ser para vivir el resto de la semana como Dios quiere. Si usted va a una iglesia y sale igual que entró, hermanos, está perdiendo su tiempo. Aquí tiene que venir para obedecer a Dios, salir haciendo cada vez más la voluntad del Señor, que en su vida haya un crecimiento espiritual. Eso es lo importante. Si no, como les digo, es una pérdida de tiempo. Y de ahí por qué la misa en latín, hermanos, era una pérdida de tiempo. Cuando se reunían en la iglesia a escuchar a alguien hablando en una lengua extraña, ¿para qué? Iban a salir obedeciendo al Señor más por oír palabras que no entendían. No iban a captar. De ahí que la reunión tenía que ser en la lengua materna. Y la predicación de las escrituras tenía que ser constante. El propósito, según Lutero, de esto, de tener la reunión en la lengua materna y la predicación constante de las escrituras, es de que la palabra de Dios corra entre nosotros. Ese era el propósito de la adoración grupal. Y voy a decirles aquí, hermanos, que Lutero en aquel entonces tenía reunión todos los días. Y yo sé que aquí, esta iglesia, lastimosamente apenas si nos logramos reunir con algunos los viernes. Pero hermanos, ahora tenemos acceso a tantas cosas que usted, hermano, no tiene excusa de estar constantemente estudiando las escrituras. Venga los domingos, vaya con nosotros los viernes, pero siga estudiando entre semana. El punto es de que la palabra de Dios corra entre nosotros, y para eso Lutero también hizo algo que se llama catequesis, que eran unos libros y lo dividió en el catequesis mayor y el menor.
El mayor era un material de predicación por si no había quien en aquel entonces pudiera predicar o tuviera el conocimiento para predicar, podía leer los devocionales que estaba en este libro. Había otro catequismo menor que era material de preguntas y respuestas. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta doctrina? Y tenía la respuesta allí directamente con todo y respuesta. Eso es para conocer más las Escrituras. Los dos estaban basados en las Escrituras y tenían que ser bastante accesibles, hermanos, por la condición que se vivía en aquel entonces. Era algo relativamente nuevo, pero el esfuerzo era algo que podíamos tener nosotros de ir y leer eso. Ahora tenemos tantos devocionales, y cuando digo que tenemos acceso a material devocional, también hay que tener criterio de qué vamos a leer, qué vamos a oír. Porque así como tenemos mucho acceso a cosas buenas, también hay muchas cosas que de dudosa procedencia. Entremos a la música en este contexto, en el contexto de la adoración grupal. Y el propósito de la música, hermanos, de los cantos, es recordar el texto, recordar la doctrina cristiana. Ese es el propósito de los cantos congregacionales. Por eso las tonadas tienen que estar en la lengua materna. Y la música no debe sustituir a la letra, debe adornar la letra y ser accesible al pueblo. Nosotros tenemos el himnario Celebremos su Gloria, y recuerdo mucho que en el himno Fírmese adelante, alguna vez al hermano Edgar le preguntaron: hermano, fíjese que yo no entiendo eso, ¿y por qué no cambiamos el himnario? Si el himnario, este himnario tiene palabras tan difíciles que no se sabe qué está cantando uno. Porque si hay que cantar conscientes de qué se está cantando, hermanos. Y me recuerdo que le dijeron: eso de tremolando está, ¿qué es eso, hermano? Vamos a quitar el himnario porque el himno Fírmese adelante dice tremolando está, y saber ni qué es eso. Bueno, como que en aquel entonces no hubieran diccionarios donde uno puede decir: tremolando está. Vayan y busquen en el diccionario. Pero les voy a decir algo. No les digo que es tremolando, aunque sé que es tremolando. Pero ahora, hermanos, esto ha sustituido al diccionario. El teléfono, si ustedes hasta ni siquiera tienen que escribir, solo apachar el micrófono de su teléfono y decir tremolando, y ya se lo busca. Ni siquiera tiene que regresar a su casa a buscar ahora. Pero lo que demuestra es que las personas nos volvemos perezosas. Hay más facilidades porque el diccionario aquí está accesible a todos, pero nos volvemos más perezosos también. Vamos a cambiar el himnario porque no sabemos qué es tremolando, y yo espero que ya sepan qué es tremolar, que es levantar y agitar en el aire una bandera. Y lo que está diciendo el himno es de que esta bandera cristiana, que nosotros vamos a agitarla, o una insignia, para nosotros es esta bandera, que nos vamos a identificar, que estamos en la lucha. Eso es la idea del himno. Pero si usted, hermano, cree que eso es inaccesible, poner en su buscador qué es tremolar y por eso cambiemos el himnario, ¿por qué lo vamos a cambiar? No es así. Está sumamente fácil. Yo sé que tal vez de aquí al otro domingo no vayan a recordarse qué es tremolar. Entonces lo vuelven a buscar. Para eso está tan accesible ahora la tecnología.
Un punto que nos habla Lutero es de que la letra de los himnos deben de ser inspirada en los salmos. Ustedes saben que él compuso el himno Castillo Fuerte, que lo inspiró en los salmos. Y aquí hay que observar que hay distintos tipos de salmo. Hay salmos de socorro que el salmista le pide a Dios ayuda. Hay himnos en los salmos que alaban la grandeza del Señor. Hay otros que son imprecatorios, que es decir, pidiéndole al Señor que destruya cierta amenaza. Y hermanos, aunque en este sentido el himnario que utilizamos no están todos los himnos conforme a los salmos, si ustedes pueden revisar en la primera página, hay varios temas también del himnario. En la primera página nos habla sobre nuestro maravilloso Dios, sobre el Señor Jesucristo, nuestro Consolador, nuestra Biblia, y hay muchos temas. Y todos tienen que estar basados en las Escrituras, porque el propósito de eso es recordar la doctrina. Cuando tenemos algún problema, hermanos, tal vez recordemos, porque es más fácil recordar los cantos en los himnos, con himnos de consuelo. Podemos encontrar consuelo en nuestros himnos. Cuando tenemos alguna alegría, también nos podemos regocijar en los himnos cuando son doctrina. Ahora, si son cánticos, que solo le cambiamos la letra de la novia y le ponemos Jesús ahí, eso, hermanos, no va a darles ningún consuelo. Y como les digo, las tonadas tienen que recordar, el propósito es recordar la doctrina. De ahí por qué cosas como el reggaetón, hermanos, no sirve para la adoración en la congregación. Si yo tarareo, todos hoy que cantamos Maravillosa Gracia, recordamos la letra, recordamos eso, pero si usted oye reggaetón, no va a recordar nada, no va a recordar la letra. Es ese tipo de ritmo, es solo ritmo, no hay melodía. Bien le puede poner cualquier letra mundana o cambiarla por una letra cristiana que no va a recordar nada. De ahí por qué es importante mantener las cosas. Y hay una crítica a Lutero acerca de la adaptación de Castillo Fuerte, porque él adaptó la música, la arregló y le puso letra, pero era una canción mundana, la que él compuso, o arregló, mejor dicho, perdón. Ahí él arregló una canción mundana. Pero hermanos, ¿qué les provoca a usted Castillo Fuerte? ¿Creen que primero a usted le da gana de ir a algún lugar de vicio o irse al mundo? Bueno, yo creo que no, porque ya ha cambiado mucho el enfoque que le damos a ese himno. Pero, ¿qué géneros musicales habían cuando Lutero hizo eso? Cuando Lutero arregló. ¿Acaso podemos decir, Lutero bien hubiera agarrado salsa o merengue o bachata y ponerle la música de Castillo Fuerte a ritmo de salsa? No, hermanos, ni siquiera habían valses. Él estaba en 1517, 1525 fue la primera misa en alemán. Los valses de Strauss, de Tchaikovsky, de los grandes compositores, fueron 3 siglos después. Estamos hablando del siglo XIX. Los valses, ya todo lo que se ha venido es otra cosa. Y entonces nos podemos decir, hermano, podemos cantar Si fui motivo de dolor, oh Cristo, a ritmo de salsa.
No, la música es para adornar. Esa es la idea musical. Y cuando critican a Lutero y dicen, como él adaptó algo de su época, nosotros también metamos todo lo que hay en el mundo a la iglesia. Hermanos, hay que ver qué tenía Lutero de música en su época. ¿Canto gregoriano o música mundana? Yo creo que él no hubiera metido ni siquiera los valses de Strauss en la adoración, porque es algo para bailar. No está adornando la letra, es algo que va a bailar. Y tal vez ahora a nosotros ya no nos implique bailar eso, pero esa es la idea, hasta el ritmo es para bailar. Entonces, hermanos, terminemos diciendo que la vida del creyente, la vida de estos, hablando de Romanos, no es algo estático, sino que debe moverse de lo bueno hacia lo mejor. Así como un enfermo que se halla en movimiento desde la enfermedad hacia la salud. De ahí lo dicho de San Bernardo: cuando comiences a no querer ser mejor, dejas de ser bueno, pues nada le sirve a un árbol cubrirse de verde y florecer si de esas flores no van a salir frutos. La vida de los cristianos, y esto lo tenía muy claro Lutero, es algo que va en crecimiento, hermanos, y tiene que mostrar frutos en su vida. Cuando usted no se esfuerza por crecer en el conocimiento del Señor, cuando usted ve el pecado como algo natural que todos hacen y por lo tanto yo también, cuando pasa eso, que ya no sufre por el pecado, entonces deja de querer ser mejor y por lo tanto deja de ser bueno. Eso es lo que habla aquí Lutero. Nosotros tenemos que buscar la excelencia. No es de que la vayamos a hallar en 5 años de ser cristianos. Es una lucha constante la búsqueda de la excelencia. Pero todo, hermanos, tiene que ir encaminado a la santidad, a vivir santamente. A veces en la iglesia, hermanos, cuando vemos a las personas, dicen, ¡ay, qué aburrida esa iglesia! Miren, aquí en esta iglesia pues tenemos reggaetón cristiano. Aquí sí sentimos el gozo del Señor. Y les voy a decir algo. Ustedes van a un gimnasio y tienen el mismo gozo, porque ese gozo solo es una estimulación física, y cuando estimulan físicamente por ejercicio que hagan en la iglesia, que algunas iglesias van a hacer ejercicio, o por emociones en la música, hermanos, eso es solo estimular el cuerpo, y el cuerpo produce sustancias, endorfinas, algunas hormonas que brindan placer. Pero si usted se va a correr un buen rato, va a regresar cansado, pero con la misma satisfacción que puede encontrar en un tipo de iglesia así. Pero que yo les diga, ustedes son pecadores y tienen que crecer para vivir una vida en santidad. Hermanos, eso va en contra de nuestra naturaleza. Eso, sentirse gozosos por recibir básicamente la doctrina que me está diciendo que soy pecador y que debo de obedecer al Señor, yo creo que eso sí no está en nuestra carne. Eso sí es algo que solo el Espíritu de Dios da. Eso sí, para mí, eso sí es gozo. Es el gozo del Señor. Pero venir a bailar a la iglesia, eso, hermanos, es la estimulación
que da una discoteca, y la iglesia no debe de ser así. De ahí por qué cuando nosotros hablamos de que la obediencia, y es algo que compartimos con Lutero, que la obediencia es la forma más elevada de adoración. Eso sí, la iglesia tiene que estar encaminada a que cada uno de nosotros obedezcamos al Señor, que vivamos en santidad, no porque podamos perder la salvación, sino porque le amamos a Él. Y vamos a ver un poco de eso con las hojas que hemos visto para el día de hoy, pero con eso, hermanos, hablamos un poco acerca de la adoración y cómo debe de estar encaminada nuestra adoración individual y grupal hacia la obediencia, a la vida en santidad que Dios quiere que tengamos. Padre, te alabamos, Señor, y nos rendimos ante ti, nos postramos ante ti sabiendo que nosotros no somos dignos de alguna cosa tuya, pero tú en tu misericordia te has mostrado hacia nosotros, Señor, y la forma en que podemos responder a esa misericordia es haciendo lo que a ti te agrada, tu voluntad, Señor. Y te pedimos que nos des la sabiduría, nos des la fe y la fortaleza para hacer tu voluntad. Que podamos como cristianos crecer como árboles, Señor, que crecen frondosos y que dan frutos, Señor, y que esos frutos puedan ser visibles ante toda la sociedad que nos rodea. Que podamos vivir una vida de santidad, una vida de acuerdo a tu voluntad en cada una de las cosas que hacemos en este mundo y no apartado de él. Que las personas puedan vernos y ver ese testimonio agradable a ti, y por medio de ese testimonio también despertar ese sentido de curiosidad en acercarse a ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos y a honrarte a ti todos los días de nuestra vida. Eso es nuestro mayor deseo como hijos, Señor, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.